celebración, algarabía, un ambiente muy jovial, muy bonito se respira cuando viene la época navideña, pero como lo hemos venido platicando, también viene de la mano con una época de obligaciones, una época que tenemos que tener en el radar permanentemente, y hoy le vamos a dar continuidad a la tercera entrega relacionada con el cierre de este año en aspectos empresariales, aquí en Sin Duda #Asesórate. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos una vez más a Sin Duda #Asesórate. Yo soy Luis Octavio y me encanta recibirles en este espacio dedicado para hablar sobre temas de negocio, temas empresariales, en el que traemos noticias relevantes y puntos que no debemos perder de vista. Como cada martes, le doy la bienvenida a nuestro asesor de negocio oficial, capitán de este barco, Salvador Garrido Márquez. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal, Octavio? Audiencia, muy contento nuevamente, estamos por acá, ya en plenas posadas, entregando capítulos de Sin Duda #Asesórate y de temas relevantes, así como que en varias posadas, en varios eventos. Temas con sabor a ponche. Con sabor a ponche. Y por otro lado, con sabor a negocio. Me encantó lo de como posadas con varias entregas. Creo que fue una gran analogía. Y bueno, sobre estas bases, recordarán que en la posada anterior, en el programa anterior, estuvo con nosotros Ricardo Lechuga, socio de GL Auditoría, platicando sobre el cierre financiero, el cierre desde una perspectiva financiera, dándonos muy buenos consejos, muy buenos tips. Richard, querido, ¿cómo estás? Bienvenido de vuelta. Querido Octavio, querido Salvador, ¿cómo están? Un gusto estar con ustedes. Ya con las posadas comenzando. No, pues ya estamos de fiesta, ya estamos. Excelente, pues bueno, la semana anterior estuvimos platicando sobre estos temas financieros, nos decías... Claro. ¿Cuánto gané, cuánto perdí? Claro, esa fue la premisa. ¿Cuánto gané, cuánto perdí? Hablábamos de la importancia de por qué tener estas provisiones. Nos diste también algunos puntos sobre el reconocimiento de pasivos y su devaluación también. Deterioro de activos. Inventarios. ¿Qué traes para el día de hoy, mi querido Richard? O no sé si quieras tú recapitular inclusive algo del programa anterior. No, pues simplemente para entrar en contexto, platicaríamos, recordando lo que vimos la semana pasada, vimos el tema de reservas, que ya vimos que es bien interesante el tema de los riesgos que tenemos que reconocer, porque es flujo de efectivo. Vimos el tema del deterioro de los activos, llamémosles fierros, activos intangibles, inventarios también. Y bueno, y vimos el tema de ingresos, también bien interesante, ¿no? ¿Cuándo vamos a reconocer el ingreso? Que ahí, Ricardo, algo que frecuentemente sucede es que las empresas no reconocen en el momento correcto el ingreso. Y decíamos que depende mucho del tipo de operación, el contrato y todas las peculiaridades que existen de tu negocio para el reconocimiento del ingreso. ¿Qué reflexión nos haces para que en todos los casos, ya sea una empresa comercial, una empresa de servicios, una empresa financiera o cualquiera otra, reconozca correctamente sus ingresos? Tenemos que analizar perfectamente, como bien dice Salvador, el tema del contrato. Los contratos de abastecimiento, ¿qué dicen? ¿Cuándo tenemos la obligación de transmitir el riesgo? Y el derecho, por supuesto, del derecho de cobro. Eso nos va a dar la pauta para el reconocimiento del ingreso. ¿Cuándo yo cedo la responsabilidad a mi cliente de mi mercancía, de mi servicio? En ese momento yo tengo la obligación de reconocer el ingreso. Y es lo que tenemos que cuidar realmente. Y en consecuencia de ese ingreso y la relación con el costo. La regla que siempre hemos manifestado, y así está en la propia norma contable, es que a todo costo que registremos en contabilidad va asociado con un ingreso. Si yo gasté, ¿es para qué? Para generar ingresos, porque es un negocio. Entonces, esa es la regla de oro que tenemos que cuidar, ¿no? Eso es lo indispensable. Y por eso hoy en día retoma mucha relevancia el tema contractual, el tema legal corporativo. ¿Cómo soportamos esos ingresos? Todo está basado en un contrato, en un acuerdo, ¿no? Entonces, bien interesante que hoy todo el tema contable se va relacionando mucho con el tema legal corporativo. Que este tema contable en realidad es un principio de los negocios. Correcto. Todas las erogaciones que tengamos deben de dar como resultado la generación de un ingreso o contribuir de manera directa o indirecta con el mismo. Correcto. No hay gastos y no debería haber en una empresa gastos que no sean necesarios y que no den este concepto de generación de ingresos.
Si ustedes en sus negocios tienen erogaciones que no están relacionadas con la generación de ingresos de una manera directa o indirecta, llámese como se llame el gasto o la erogación, cuidado, a vigilar ese concepto de manera profunda, porque estamos incorporando un efecto que no es del todo sano para tu empresa. Nos hablabas la semana pasada del concepto de razón de negocio. Esto va vinculado, ese es un tema más fiscal, pero tiene validez en los negocios. O sea, no incorpores gastos que no son propiamente tu negocio o que no son realmente conceptos que te van a dar una rentabilidad en el futuro. Es indispensable que ese análisis también lo hagas desde una perspectiva financiera y desde luego desde una perspectiva fiscal. Hoy el SAT, el Servicio de Administración Tributaria y en general cualquier autoridad fiscal ya también ve ese principio. Ahora, ya hablamos de los ingresos en este caso, pero también en muchas empresas hay financiamientos y esos financiamientos pueden ser por créditos, por operaciones de arrendamiento financiero, por operaciones de factoraje o incluso por arrendamiento operativo o incluso por financiamientos que te otorgan tus proveedores. Ahí, Ricardo, ¿qué conceptos, qué puntos son los que debemos de considerar? Bueno, claro, hoy en día también este tema de las obligaciones resulta muy relevante, porque tenemos que tener perfectamente registradas al revés, nuestras obligaciones, que son los pasivos, ¿no? Hablando de los famosos créditos, tener perfectamente registrado cuánto debemos y todas las provisiones que yo origine, ¿no? Todo el tema de intereses, cómo estamos calculando los intereses, cuánto debemos, a qué fecha lo debemos. Y también bien interesante ver el tema de los arrendamientos, que tocó el tema, Salvador, de los arrendamientos operativos, porque hoy en día los arrendamientos operativos, si yo soy un arrendatario y yo rento mi oficina, como cualquier empresa que tiene oficinas, tiene bodegas y demás y las renta, pues resulta que la norma contable dice que esas obligaciones futuras que tiene mi contrato de arrendamiento a 3, 4, 5 años, las tengo que registrar en el pasivo, ¿no? Entonces es bien interesante que hoy en día tenemos que reconocer esas obligaciones en el balance y reflejar perfectamente los pasivos que tenemos por esas obligaciones. En el pasado, esto no era obligatorio, esto simplemente la renta se llevaba al estado de resultados y no había obligaciones en el balance. Con estas normas contables que hoy en día nos rigen, todas esas obligaciones deben estar perfectamente registradas en el balance general como obligaciones a pagar en el futuro. Y es algo que también tenemos que considerar porque impacta precisamente el tema de las razones financieras. Son obligaciones que tenemos que tener, impacta solvencia, impacta liquidez. Y debemos de cuidar perfectamente en nuestros estados financieros. Y volvemos a la pregunta que también te hemos hecho. En tu experiencia, ¿qué tan común es que esto se pierda del radar? Se pierde constantemente, sobre todo cuando tenemos la costumbre de que yo rento un bien y simplemente mi objetivo es pagar y llevarlo como un gasto del ejercicio. Muchas veces hoy en día la contabilidad lleva a una contabilidad financiera. Ya no una contabilidad tradicional de, déjame llamarla de esta forma, de cargo y abono, sino simplemente hoy tenemos que pensar qué vamos a alojar en los estados financieros. Porque la contabilidad, si bien es cierto, en el tema fiscal hay una razón de negocio, para el tema financiero hay una sustancia económica que es la realidad de las operaciones, ¿no? Realmente tú tienes una obligación futura, regístrala, mijo, porque tienes que registrarla, chaparrito. Esa es la finalidad de las normas contables hoy en día. Y va unado también a eso otros pasivos como cuáles, las obligaciones laborales. Desde el año pasado que se vino la reforma laboral y demás, pues hoy todas las empresas tienen que tener empleados y en consecuencia tienen que tener reflejadas sus obligaciones laborales por conceptos simplemente de prima de antigüedad e indemnizaciones. Esas son las obligaciones que de mínimo deben estar registradas en el balance general como pasivos, como obligaciones en el futuro, ¿no? Bueno, y eso es una de ellas. Otro ejemplo muy claro es el tema de las provisiones. ¿Cuáles provisiones? Todas las demás. Imagina que soy una empresa que yo comercializo productos y que por costumbre y por razón de negocio soy sujeto a devoluciones. Yo vendo, pero a la vez tengo un convenio y mi contrato dice que yo puedo devolver la mercancía. También las devoluciones tengo que provisionarlas porque ya sé que en el futuro, yo vendí hoy, pero en el futuro me van a hacer una devolución. Esas devoluciones también tengo que provisionarlas. Tengo que hacer políticas y procedimientos para que soporten la devolución y la provisión de este importe. Esto impacta severamente tus estados financieros y te pueden
llevar a pérdida o ganancia Es según correcto. se trate. Por eso el cuánto gané, cuánto perdí debe de involucrar estos conceptos. Octavio, vamos a corte. Sí, vamos a hacer una breve pausa, ya nos está comiendo el tiempo. No se nos vayan, regresamos a Sin Duda #asesórate, ya volvemos. Asesórate. 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 No nos cansaremos de decírtelo. Asesórate. Garrido Licona. Asesoría fiscal, legal, financiera y de negocios. Visítanos en garridolicona.com. Bienvenidos de vuelta, Sin Duda #asesórate. Estamos con Ricardo Lechuga, socio de GL Auditoría, quien nos está poniendo al día sobre temas relacionados con el cierre desde un punto de vista financiero. Mi querido Ricardo, ¿qué más tenemos para platicar con nuestra audiencia? Bueno, también tenemos, ya que vimos repasando temas de provisiones, hoy hablemos un poquito de los gastos, ¿no? También es bien interesante. Y insisto, aplica a todos los sectores, sector financiero y sectores manufactureros y de servicios. Acabas de tocar, inmediatamente después de que dijiste gastos, viene un impacto severo en los estados financieros. Pero sobre todo porque muchas empresas, lamentablemente aquí tienen muchas fallas, porque no reconocen correctamente este concepto. Hay gastos que no necesariamente son un gasto, sino son una inversión. En fin, platícanos en dónde se presentan más este tipo de errores, en donde quizás estamos considerando gastos que no son propiamente tales. Sí, mira, y nuevamente retomando el tema en las sesiones pasadas que hemos platicado, el tema de la relación costo-ingreso, esa es la razón. ¿Qué pasa? Y voy a poner un ejemplo muy sencillo. Cuando yo voy a pedir un fondeo o un crédito, voy al banco, voy a poner una cifra, 10 millones de pesos, pues el banco me hace un descuento. Seguramente me va a descontar un importe tal y me deposita 9 millones y medio. Esos 500,000 pesos muchas veces pensamos que es una comisión bancaria y lo llevamos al estado de resultados en el momento cuando yo obtengo ese crédito o ese fondeo. Si lo mandas a gastos. A gastos. ¿Por qué? Pues gasto, porque es una comisión bancaria que el banco me está cobrando. Espérate, la norma contable dice que no. Porque seguramente ese crédito que tú obtuviste, lo estás ocupando para capital de trabajo, para generar ingresos. Todo lo que la norma te dice es que ese concepto de descuento, más bien lo asimiles a un concepto de interés. Y tienes que aplicar el modelo de interés efectivo. ¿A qué se refiere? Llevar ese concepto durante la vía ese concepto de gasto durante la vía del contrato. ¿Qué quiere decir? Que no lo alojas en el estado de resultados en el momento 1, sino tienes que llevarlo como interés a la vía del contrato. Y no tan solo el interés, sino todos los gastos que se relacionan a la obtención de ese crédito. Entonces, bien interesante, porque el objetivo de la norma es equilibrar cuándo tienes el beneficio de ese préstamo. Pues lo vas a tener durante la vía del contrato, ¿no? Aquí tienes una erogación, pero esa erogación no necesariamente debe impactar en este ejercicio. Correcto. Tu estado financiero, llámese estado de resultados. Correcto. Por lo tanto, no debes de disminuirlo para determinar cuánto ganaste o cuánto perdiste. Correcto. Y eso, desde una perspectiva financiera, te genera utilidades. Que habrá estos detalles, estos conceptos, pues son importantes considerarlos porque te pueden beneficiar en forma relevante. ¿Qué otros conceptos deben considerarse en este efecto de diferimiento o anticipación? Otro concepto bien interesante es el tema de cuando hay una obra en proceso, vamos a llamarle de esta forma, un activo en construcción, un activo fijo. Todos los conceptos que se relacionan a esa obra deben de capitalizarse, no se deben de llevar a gastos. Incluso si yo pedí un préstamo para hacer esa construcción de ese bien, yo tengo que capitalizar los intereses. Y si ese préstamo fuera moneda extranjera, puedo capitalizar la fluctuación cambiaria. Ese es el objetivo, porque ese préstamo que yo obtuve, o esos gastos que estoy haciendo, no me van a generar un beneficio hoy, me lo van a generar después, cuando el activo empiece a operar. Y el objetivo de ello es, precisamente, no castigar el estado de resultados, llevarlo a una cuenta de activo, y cuando se capitalice ese activo, ahora sí, se empieza a depreciar, porque ya tengo un ingreso. Esa es la regla, y muchas veces no pensamos en ello. Y eso también, como dice Salvador, es un tema de optimización de estados financieros, ¿no? Optimizar los estados financieros. No llevar todo el estado de resultados, sino simplemente tenemos que visualizar cuánto me estoy gastando en la construcción de este activo
llevarlo ahí y después va a ser sujeto a una capitalización. Aquí se da un error que es común. Queremos darle un tratamiento distinto, queremos darle un tratamiento similar a la parte fiscal y a la parte financiera. Correcto. Fiscalmente, estas erogaciones de las cuales nos está platicando Ricardo, y puede haber algunas más, fiscalmente pudieran tener una connotación de ser un gasto que es deducible. Totalmente. Y en consecuencia, para efectos financieros le queremos dar ese mismo tratamiento, pero es totalmente distinto. Así es. Aquí debemos hacer una separación de lo que son las normas financieras y las erogaciones que tengo. Debo de aplicar a esas erogaciones las normas financieras que corresponden a las mismas. Así como dices tú, Ricardo, si es una inversión, capitalizarla y dejarla como parte del activo que estamos fabricando o se está desarrollando, o es una erogación anticipada, pero no es un gasto, Correcto. es un activo diferido bajo este concepto, o algunos otros rubros. O por el contrario, en muchas ocasiones sí existen conceptos que debemos reconocer como gasto y que no los estamos reconociendo, Ricardo. Sí, exactamente. Es por eso que tenemos que tener mucho cuidado y hacer un análisis de los conceptos de gastos que llevamos a estos resultados, ¿no? Para efectos de poder llegar a una adecuada medición del mismo y precisamente reflejar perfectamente lo que perdimos y ganamos. Porque el estado de resultados nos da esa medición. Pero ojo, nuevamente, ya hablamos de muchos conceptos anteriormente. Realmente, si contamos todo lo que ya vimos hoy en día, en la sesión pasada y en esta, prácticamente el estado de resultados hoy nos va a decir la realidad del negocio. Si realmente aplicamos perfectamente esas normas contables que hoy en día están vigentes y son todo un tema que viene, ¿no? Y estas normas financieras, ya lo estaba diciendo hace un momento, deben observarse para efectos de la elaboración de los estados financieros. Así es. No para efectos fiscales. Para efectos fiscales, obviamente partimos de la información financiera, pero de ahí nos vamos a la aplicación de las reglas fiscales particulares, en donde la ley te establece en cada rubro el tratamiento que debes de considerar para cada una de estas partidas y ahí hacer una reclasificación. Hay un cálculo muy técnico que le denominamos conciliación entre la parte contable y la parte fiscal, que es donde se hacen esta diferenciación de tratamientos entre el aspecto financiero y el aspecto que debe de resultar para el pago de los impuestos, que es el tema fiscal. Así es. Son totalmente distintos, aunque tienen un mismo origen, es la información financiera, debe de ser hacerse una separación de los mismos. Y por ello la importancia del impuesto diferido, nuevamente, ¿no? Que lo platicamos en la edición pasada. Todos estos efectos, la diferencia entre lo contable y lo fiscal, se ve impactado el impuesto diferido, porque ahí va a equilibrarse el impuesto. Y el análisis financiero, ya hablabas tú acerca de las razones financieras en algún momento de los programas. La aplicación de las razones financieras son algo sustancial, algo esencial. Totalmente. Que nos va a indicar el comportamiento de nuestro negocio y nos va a permitir identificar qué acciones debemos de cuidar. Si tenemos utilidades pero no tenemos liquidez, cuidado. Así es. No es óptimo, algo está pasando. Así es. Porque nuestras utilidades están pendientes de recuperar quizás en activos o en cuentas por cobrar, y eso nos puede generar un impacto porque eventualmente la empresa al no tener liquidez no está del todo sana. Y espérate, los covenants, ¿no? Hoy en día cuando tú vas a pedir un fondeo, un crédito, los bancos te van a firmar covenants, donde vienen los cumplimientos de razones financieras de rentabilidad, liquidez, margen de utilidad, rendimiento de los activos, relación ventas, capital y demás. Y si no los cuidamos al cierre del año, no hacemos el ejercicio de aplicar las razones financieras y cuidar los índices, podemos caer en un problema de incumplimiento y nos van a obligar a liquidar los pasivos ya, O sea, se refleja como un pasivo a corto plazo toda la deuda. Entonces es bien importante que cuidemos también todo lo que dicen los contratos en el tema de los covenants. El apalancamiento, es decir, la contratación de deudas o de pasivos con externos. Y bueno, todo esto te da como resultado que es una evaluación real ya del negocio. Tú puedes tener muchas ventas, puedes tener una actividad y tú puedes pensar que estás creciendo, pero si al final de cuentas tú no ves esto reflejado en tus estados financieros con liquidez, con solvencia, con utilidades, con rentabilidad, pues de nada sirve. Correcto. De manera general, mi querido Richard, este es un tema, son temas técnicos que la verdad bastante complejos. Yo incluso me permití en este ping-pong que traen dejarlos fluir,
porque sí es muy especializada la materia. ¿Cuál es el error recurrente y a manera también ya de síntesis que no debemos dejar de pasar? O sea, ¿cuál sería la recomendación de Ricardo? La recomendación final es no solamente pensar que un negocio es flujo de efectivo, si bien es cierto es importante, pero no nos da la razón. Hoy en día podemos tener mucho dinero, pero si no cuidamos los estados financieros y no cuidamos a nuestro negocio, cómo va a ser hacia futuro, nuestro negocio pudiera fracasar. Tenemos que cuidar bastante eso. De acuerdo. Pues, si no disponen de otra cosa, podríamos darle conclusión a este bloque de cierre financiero con la participación de mi querido Ricardo Lechuga, a quien le agradezco haber estado con nosotros. Agradecimiento es mío, Salvador Octavio. Bueno, pues, auditorio. Feliz Navidad, mi querido Richard. Feliz Navidad. Nos escuchamos en un próximo programa. Te invitamos pronto a regresar a Sin Duda. Por el momento nos hacemos una pausa y regresamos después de este bloque a Sin Duda, #asesórate, no se vayan. El outsourcing no es indebido y no ha desaparecido. Hoy se le conoce como servicios especializados. Lo que es indebido es que tú o tus proveedores no estén correctamente registrados ante la autoridad y no cumplan con los requisitos establecidos. Esto puede traerte consecuencias fiscales, legales e incluso penales. Evita riesgos innecesarios. Contáctanos. GL Working. Working for you. www.glworking.com. Estamos de regreso en Sin Duda, #asesórate. Y bueno, cambiando un poco el giro, la materia, sin embargo, manteniéndonos todavía en esta transición de años. Y de posadas. Y de posadas, mi querido Salvador. En esta posada, en esta segunda parte de la posada, invitamos a mi querida Zoe Gómez. A partir la piñata. Socia de GL Working, para que platique con nosotros en temas de capital humano. ¿Qué estamos esperando para el siguiente año? Mi querido Salvador, por ahí pusiste una premisa. Incremento en salario y prestaciones. Incremento en obligaciones laborales. Esa es la reflexión. La premisa. Zoe, platícanos, ¿por qué este concepto de incremento en salario y prestaciones e incremento en obligaciones laborales? Claro que sí, muchas gracias, Sal. Octavio, esta piñata viene cargado de costos para el siguiente año directos a los patrones, a los contribuyentes. Ya con eso atrajiste la atención de medio país, porque ese es un problema. Así es. Traemos efectos importantes que las autoridades han dado a conocer. El primero es el salario mínimo. El salario mínimo a partir del 1 de enero del 2023 se desplaza 20%. Tanto el salario mínimo general como el de la zona libre, que es toda la franja norte, estos 20 kilómetros de franja norte, se desplaza el incremento en ambas vías. Eso directamente nos da un costo asociado al pago de la contribución social y de la nómina. Hay muchos trabajadores que viene asociado su ingreso. No necesitamos hoy negociar un incremento salarial para ellos, ya viene prenegociado. También hay que tomar en cuenta que hay salarios mínimos profesionales y que se están desplazando también con un incremento no menor del 20%, ¿no? Sí, aquí, Zoe, parecería que en alguna ocasión escuchaba yo a un colega que decía, bueno, finalmente hay un incremento en el salario mínimo, pero eso no nos impacta porque son pocas las personas que en realidad perciben un salario mínimo. ¿Esto qué tan cierto es o qué tan incorrecto es? Yo pienso que es incorrecto, Zoe. Es totalmente incorrecto. De hecho, hay que recordar que nuestro país es un país de pymes, para empezar. Quisiéramos pensar que todos somos grandes corporativos, no lo es así. El 90% de las empresas en México son pymes. Y como pymes hablamos de grupos menores de trabajadores. De hecho, el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene la obligación de emitir un informe a mediados de año, más o menos. Y hoy, como se mueven sus tablas de deciles de cotización, el 60% de los trabajadores está abajo de 4 salarios mínimos. 4 salarios mínimos, sí, claro, nos lleva de 1 a 4, pero en ese bloque de primario sí hay un sector importante. Yo pensaría que al menos hay un 25 al 30% de la población. Pero otro tema es que esa población que no percibe, que percibe más de un salario mínimo, no quiere decir que el salario mínimo se incremente y los demás no.
Generalmente, en una condición de negocios, si el salario mínimo se incrementa, eso empuja a todos los demás, en este caso, sueldos y prestaciones que están después del salario mínimo, y hay un incremento, ya sea por inflación o por el mismo incremento del salario mínimo, Zoe. Sí, son dos efectos, Sal. Uno, justamente el que el salario mínimo te desplaza al resto de la población en el porcentaje. Eso presiona, digamos, todas las negociaciones con los colaboradores para el incremento salarial en los centros de trabajo. Y la otra, muchos de los beneficios que pagas a los colaboradores están ligados a ese salario mínimo. Oye, te voy a dar 3 salarios mínimos como concepto de vales de despensa, ticket restaurant, premios, bonos, van ligados a ese factor. Entonces, evidentemente se nos empiezan a desplazar los costos. Así es, va muy ligado. Y bueno, también hay otra noticia en torno al incremento, no de sueldos propiamente, sino de número de días de vacaciones, Zoe, que finalmente sí se aprobó una disposición para dar más días de vacaciones. Platícanos acerca de ello. Si me permites, y solamente para regresar al tema de los sueldos, de manera general, ¿cuál sería el punto fino que no debemos de perder previo a la transición para 2023? Mira, ahorita, y lo vamos a comentar, es que va asociado con los otros 3 factores que vamos a comentar, pero yo creo que lo que no debes de perder de vista es hacer el presupuesto y la proyección. ¿Contra cuánto te va a costar este desplazamiento en sueldo directo, en los indirectos que desplazas por esa misma transición y en el costo de los beneficios, para saber con qué vas a pagar el siguiente año? Hablando del bloque cuánto gané, cuánto perdí, tú tienes que ya ver hacia adelante ¿Cuánto voy a para gastar? ver cuánto vas a gastar y cuánto te va a impactar en el cuánto gané o cuánto perdí. De acuerdo. Ese rubro es algo que no puedes perder de vista como gente de negocios. Y este otro tema entonces, mi querida Zoe, que tanto ha sonado y que va relacionado, pues, de una primera lectura a una noticia muy, muy alentadora para toda la población que estamos bajo un esquema de sueldos y salarios. Tú ya estás haciendo uso de esa ¿Qué prestación y tiene que todavía ver no con las entra. vacaciones? ¿Qué tiene que ver con las vacaciones? Sonó esto con bombo y platillo y hubo júbilo y algarabía entre la población, pero tú nos vas a contar el punto fino detrás de esta noticia, no solamente como el beneficio, sino también la obligación para el empresario. Las vacaciones dignas yo creo que traen 2 costos asociados, uno el directo y el otro indirecto por la ausencia de los colaboradores. No sé cómo vamos en tiempo, porque si empiezo me voy. Me parece que No, vamos dale, bien, dale, vamos dale. bien, sí. Vale, traemos entonces 2 efectos asociados a estas vacaciones dignas. Uno, el desplazamiento de 6 días a 12 hoy. Y en ese orden de ideas, 6 días al menos deben de ser días continuos, disfrutados. Entonces, eso te deja un espacio de ausencia que debes de reemplazar con alguien más. A lo mejor en el común de las empresas dices, mira, con los que nos quedamos podemos ir haciendo los trabajos medianamente, pero hay empresas que trabajan 24 horas, o sea, los 3 turnos, claro. diurno, nocturno, mixto, y esas ausencias habrá que costear. ¿Qué es más barato? ¿Una persona adicional o tiempos extraordinarios? Usualmente el costo extra o el pago de las horas extras asociadas a estas extensiones de jornadas te salen más costosas. Es más barato contratar a una persona para suplir esos días que extender las jornadas. Entonces, sí traes temas asociados, no solo al incremento que varía en los primeros 5 años, es el desplazamiento de 2 días, entonces es 12, 14, 16, 18, 20, y de ahí cada 5 años, 2 años más. Entonces, sí es un costo importante que aplica a la población general de los empleadores en México. Todos nos vamos a desplazar en ese orden de ideas. Claro, habrá que ver quién sí empieza con 6 días, habrá que ver quién empieza con 10, habrá que ver inclusive qué empresas traen asociados otros días económicos que muchas empresas les llaman,
adicionales. Y si en esta equivalencia de días de vacaciones dignas, vamos a tomar esos días económicos y a incorporarlos directos, o van a ser adicionales, porque si no, el costo se vuelve mucho más grande la pelota Que de hay nieve. directamente, además del tema de pagar esos días y que eso sale de la propia empresa, son 6 días que no trabaja o que está de vacaciones el colaborador, pues también está un tema de un incremento en la prima vacacional, Zoe. Claro, la prima se te desplaza en esos 6 días justamente. Digamos que hoy ya traes el costo completo de los 6 días y el 25% mínimo de la prima. Se va al doble. Y hoy se va al doble por los 12 días, ¿no? O sea, que estás de la dando. noche a la mañana tienes que pagar el doble de costos por estos conceptos. Octavio, Así es. corte. Sí, nos están aquí haciendo señas ya nuestra producción para que tomemos un breve descanso y regresemos con este tema tan interesante con nuestra querida Zoe Gómez aquí en Sin Duda #Asesórate. No se nos vayan. Si tu negocio necesita capital, somos tu mejor amigo. Cumpel Capital te ofrece arrendamiento, financiamiento, crédito, factoraje, movilidad y una amplia gama de soluciones a la medida. Visítanos en cumpel-mediocapital.com. Cumpel Capital. Seamos Cumpels de negocios. Bienvenidos de regreso a Sin Duda #Asesórate. Estamos con Zoe Gómez, socia de GL Working, quien nos está platicando sobre el impacto que tendrá este incremento, las famosas vacaciones dignas, no solamente en el beneficio para los colaboradores, sino sobre todo las responsabilidades y lo que tendrá en materia administrativa, el impacto que tendrá para el empresario. En un mundo de pymes, en un país de pymes, ya nos estabas dando números importantes, relevantes. ¿Qué más, mi querida Zoe? Ya como para irle dando también cierre a este tema de vacaciones. Mira, cerrando con este tema, Octavio, creo que debemos de medir conjunto con el incremento en el salario mínimo. Ya traemos un 20% de costo de incremento al salario mínimo, más ahora el incremento de más 6 días, al menos, si es que estás en el mínimo de vacaciones, para el costo asociado junto con la prima que se te va a 12 días cuando traías 6. Entonces traemos ya 2 impactos económicos importantes que los empresarios deben de estar haciendo números en el presupuesto para considerarlos en el 2023, entran 1 de enero. Oye, ¿qué hacer? ¿Cómo los desplazo? Creo que lo que sí hay que tomar en cuenta, y eso es importante porque los trabajadores decían, oye, si yo cumplo en diciembre, no, a ver, espérame, es 1 de enero la reforma en adelante, no es con efectos retroactivos, que eso sin duda va a crear ahí un gap de entendimiento con los colaboradores, pero es 1 de enero el inicio de vigencia. Está interesante. Y, sí, pero además ya hablaste del efecto en incremento en salarios y otros conceptos, prestaciones a trabajadores, pero también seguro social, también impuestos, también hay otros rubros que se incrementan. Tú tienes que pagar impuestos en función de los sueldos y salarios que se pagan y prestaciones que otorgas. Entonces, si se incrementan los mismos, tus impuestos también se incrementan. Ejemplo, seguridad social, ejemplo, Infonavit, ejemplo, impuestos sobre nóminas, entre otros. Sí, y este efecto sí es bilateral, digamos, porque el costo es tanto para los colaboradores como para los empresarios. Mucho más fuertemente para el empresario, no solo por el costo directo, sino por el pago de la contribución, el impuesto sobre nóminas, como lo refería Sal. Bueno, evidentemente es un impuesto únicamente empresarial, entonces se incrementa. Si el costo de tu nómina incrementa, el costo del impuesto sobre nóminas también incrementa. Oye, pero a ver, también cuéntanos la buena, porque todo en una lectura así inicial, ya yo siento que nuestra audiencia ya debe de estar bastante aterrada, quisiera no tener que usar ese término. No parece Navidad, parece Pero no posada, parece Halloween. Oye, es que no me traje yo el traje de Santa, me traje el del Grinch, porque de verdad es imposible hoy dar buenas noticias. A ver, la parte humana está bien. México es un país que tiene muy poco disfrute de vacaciones.
Sin embargo, a pesar de ser uno de los países, incluso en Latinoamérica, que es nuestro comparable directo, somos de los países que menos días de vacaciones toman. Y en ese sentido, digamos que el descanso, la desconexión, deba de ser un buen factor. Sin embargo, en México lo que no tenemos es esa capacidad económica suficiente que nos permita vacacionar. Entonces, en México lo que tenemos es que a pesar de tener 6 días de vacaciones, la gente tiene un montón de saldos de vacaciones acumuladas. Creo que esta reforma de vacaciones dignas y el obligar a un periodo al menos de 6 días continuos nos va a ayudar a los empresarios a bajar ese pasivo. Porque al final, cuando liquidas a una persona, traes el pasivo enorme porque no ha disfrutado esas vacaciones. Sí, las tienes, ¿no?, que pagar finalmente. Correcto. Las indemnizas, ¿no?, a la salida de la persona. Que aquí también pasaría lo mismo. Si hay personal que no ha tomado vacaciones, se tendría que pagar ese número de días que no se tomaron de vacaciones hoy. Sí, correcto, son, y lo señalabas antes, Al, son salarios que hay que pagar, ¿no? O sea, los días de descanso son los días naturales, digamos. El excedente que pagas es la prima para el disfrute de esos días, ¿no? Y tú que también sabes mucho de capital humano y de desarrollo del mismo, creo que también es una buena oportunidad para empezar campañas de concientización también para los colaboradores y que apliquen su periodo vacacional. Claro, es buscar las eficiencias y que la gente salga de vacaciones. Fíjate que hay algo muy curioso. Dicen que la gente que no vacaciona normalmente está asociada a un tema de fraude. No dejan su posición porque tienen un riesgo. Sí, ahora, ya hablamos de 2 puntos que son el tema de incremento en salarios y también el tema de incremento en vacaciones. Pero también comentabas algo en relación con pensiones, Zoe. Sí, la cuota de cesantía y vejez, la reforma del 2020, del 2020 que se anuncia, la reforma de pensiones, que desde el punto de vista otra vez romántico, que incrementen las cuotas para que formen capitales o montos constitutivos que nos permita tener una pensión digna al final de la vida laboral, entra dramáticamente ahorita en el 2023. A partir de 4 UMAS se desplaza dramáticamente este porcentaje. Empieza en 2023, termina el 2030 el desplazamiento progresivo de la cuota y ojo, la cuota de cesantía y vejez únicamente en la parte patronal. Se nos desplaza hacia casi 12%, eso nos da en costo asociado un 277% más de costo directo para el empleador en 2030. O sea, esto quiere decir que las cuotas de seguridad social que pagamos las empresas, los patrones, las personas que tengamos personal contratado bajo el régimen de sueldos y salarios, tenemos que pagar un 277% más de costos vinculados con invalidez, cesantía, vejez, solamente en pensiones, la cuota de cesantía y vejez. Cesantía, o sea, todo lo que tiene que ver con pensiones. Es un 277 de esa cuota. Pero eso me imagino en porcentaje respecto a los demás rubros. Seguridad social, tú pagas enfermedades y maternidad, pagas el tema de guarderías, pagas el tema de pensiones, etcétera. En relación con todos los conceptos, ¿qué porcentaje es lo que se incrementaría la cuota? Esa cuota de cesantía y vejez se desplaza directamente de 3.875 a 11.875. O sea, es dramático el porcentaje del 23 al 30 progresivo, pero es muy impactante el número. O sea, nuevamente un incremento en costos que deben de tener en cuenta todas las empresas y gente de negocios. Y por último, y no menos importante, el tema del REPSE, que el REPSE es el registro de servicios especializados y de estas consideraciones y obligaciones que debemos de cubrir, Zoe. Correcto, traemos el siguiente periodo de reporte el 17 de enero del próximo año, a más tardar, y ahorita la Secretaría justamente dio a conocer a través del Diario Oficial que hay en todo el grupo hotelero lo que no admite como servicio especializado de entrada son todas aquellas empresas que, todos aquellos puestos asociados directamente al tema
de front desk, de lavandería, alimentos. No son servicios especializados. Esos no los O consideran sea, deben de servicios contratarlos de dentro forma de... directa. Entonces seguimos con una otro entrada en impacto vigor fuerte. directa. Oye, todo lo que son el Sí. sector, en este caso de hoteles, turístico, tiene un impacto severo. Y esto nos da reflejo de lo que puede pasar en otras industrias hoy. Así es, seguramente la Secretaría irá asociando toda el core, lo que ellos consideran el origen del servicio, que no pueda tercerizarse. Oye, es que yo soy la operadora. Sí, pero ¿con qué gente lo prestas? Tiene que ser esta asociada. Es un cambio dramático e insisto, traemos el siguiente periodo de reporte cuatrimestral en enero. Yo creo que vale la pena bajar este concepto en otro programa, Octavio, para dar a conocer estos puntos relevantes de servicios especializados. Sí, Octavio. y seguramente seguirán cambiando porque es muy orgánico también esta parte del servicio. Sí, seguirá especializado. habiendo muchos ajustes por parte de la Secretaría en este sentido. Yo encantada de venir con ustedes en un nuevo programa. Sabemos que esta parte se te da muy bien, mi querida Zoe, y por esta parte me refiero a bajar esta práctica que también es cotidiana, pero que se ha vuelto también muy específica, muy técnica, pero sin duda valoramos mucho que nos lo vengas a contar con esta frescura y sencillez. Muchísimas gracias. Un placer para mí. Pasen felices fiestas. Bueno, pues felices fiestas también para ti. Y te Felicidades. vemos por acá pronto. Gracias, Al. No se nos vayan, que hacemos nuevamente una breve pausa y regresamos con el bloque taquillero. No tenemos el futuro seguro, pero podemos asegurarnos para prevenir el futuro. KHB Agente de Seguros consigue la mejor cobertura que cubra y proteja las necesidades de tu negocio y de tus colaboradores. No permitas que el futuro te tome por sorpresa. KHB Agente de Seguros. Haz lo que amas. Asegúrate. www.khbseguros.com. Llegamos al final del programa con el bloque taquillero patrocinado por mi querido Danny Bow. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por darme este bonito bloque taquillero para platicar en Semana de Nochebuena de una película con aroma a Navidad, Excelente. a regalos. Esta película yo recuerdo mucho de niño, es una película que la pueden ver en Disney Plus y se llama El Regalo Prometido. Protagonizada por Arnold Schwarzenegger. Es del año 1996, en la cual esta película podemos ver o trata de cómo Arnold, debido a una falta que tiene con su hijo, le promete el juguete del momento. Sin embargo, momentos después, su esposa le comenta: oye, pero pues ese juguete te lo pedí hace 6 meses, espero que lo hayas comprado. Un día antes de Navidad. ¿O no? Un día antes de Navidad, él se da cuenta de que va a ser imposible conseguir este juguete, y de eso trata la película. Es muy cómica, es muy agradable, pero tiene una reflexión muy importante. No dejemos todo hasta el final. Y en cierre de año creo que es importante tener esto de no dejar hasta el momento todo empresarial. ¿Qué te parece? Yo ya me siento como Arnold, ¿qué? Perdón. Schwarzenegger. El señor. El señor gobernador. El gobernator. Porque probablemente algunos de nosotros no hemos comprado los regalos. Yo creí que iba a decir porque algunos de nosotros no comprendimos de cuál Arnold se trataba. No, pero definitivamente yo diría que en el aspecto financiero, fiscal, legal, puede ser que hoy estemos tarde Tal cual. para actuar. Debemos de anticiparnos. Es una muy buena reflexión. Aún estamos a tiempo de tomar en cuenta estos conceptos que hemos tratado en estos programas y tratar de cerrarlos y resolverlos pues en estos días que nos quedan. Y si no es posible, en los siguientes del 2023. De acuerdo. Pues mi querido Danny Bow, un abrazo anticipado. Feliz navideño. Navidad. Espero que se la pasen increíble. Muchísimas Nos gracias. vemos el próximo año. De acuerdo, todavía queda otro programa. sí, el nos de las quedarán 2 reflexiones. programas más. Ah, perfecto. Y pues vamos a seguir con las posadas, posposadas. Ya se Ah, cree posposados. de vacaciones iba a aprovechar precisamente el modo, incremento. yo pero prefiero eso estar está con ustedes, el queridos y próximo año. queridas. No, yo los veo el próximo año. Salvador Garrido. Muchas gracias a todos y muchas felicidades. Reciban un fuerte abrazo de parte de todos, sin duda. Los queremos mucho, las queremos mucho y esperamos que lo disfruten con su familia y con sus seres queridos. Nos escuchamos la próxima semana. Chau, bye.